En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sabemos vivir bien el principio del amor, pero ¿qué pasa con el final? ¿Quién no ha vivido una ruptura amorosa con todo lo que eso conlleva? Es un proceso muy personal, con distintas fases, y variadas son también las formas de hacerlo, de terminar la relación de pareja, pero también de gestionarlo, de asumirlo, de procesarlo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿existen maneras de hacerlo mejor y tal vez de sufrir menos? ¿Cómo podemos aprender a soltar? De todo ello hablamos en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar con la psicóloga Silvia Congost. Silvia es especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Ha publicado más de una decena de libros de éxito, aparece con asiduidad en los medios de comunicación y llena teatros con sus eventos en España y Latinoamérica. En lo personal, tras lograr salir de una relación de dependencia emocional, decidió centrar su vida en orientar a los que estuvieran pasando por lo mismo. Desde sus centros de psicoterapia, con un método propio y junto a su equipo, ayuda a entender el amor de una forma más sana. En su última obra, Diario de una ruptura, cuenta la historia de ficción de Río y Jan, analizando a través de ella cuáles son los pasos que se dan para aceptar el fin de una relación de pareja. Bienvenida, Silvia, al podcast. Muy buenas, estoy encantadísima de estar aquí con vosotras. Y nosotras de tenerte nuevamente, fuiste una de las primeras que pasó por este espacio hace unos años ya, y ahora vienes con una nueva obra, donde a través de la ficción pues nos ayudas a entender un poco qué nos pasa en la ruptura. ¿Por qué nos cuesta tanto este tema, Silvia? A ver, nosotras siempre decimos, los famosos se separan a cada rato y están felices. ¿Qué nos pasa con las rupturas? Bueno, no creo que nadie esté feliz cuando transita un proceso de ruptura, pero sí que es cierto que creo que nos falta, como siempre, ¿no? Con todo lo que nos hace sufrir, nos falta información y nos falta educación para aprender a entender esos procesos, que son procesos, como sabemos, muy habituales en la vida de cualquier persona. La mayoría de nosotros hemos vivido una ruptura. Los que no la viven nunca son las excepciones, nos guste o no. Entonces, educar e informar para saber cómo hacer frente a esos procesos creo que es básico, y el tema de este libro es un tema que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo y me alegro de que haya llegado por fin el momento. Claro, justo en la introducción decía Laura, hay tipos y tipos de ruptura. No sé si hay alguno que cueste más por la forma en la que se da o por lo que sucede. A veces no es tanto por la forma o lo que sucede, sino por las propias habilidades que tiene la persona de enfrentarse a ello. Hay personas que llevan 3 meses de relación y tardan 1 año en superar esa ruptura y dices, pero si aún no había un vínculo profundo, pero se enganchan ahí. Y hay otras que a lo mejor llevan años y cuando rompen se dan cuenta de que el duelo ya lo tienen hecho y tardan muy poco en volver a renacer. Entonces, yo creo que depende más de cada uno. Lo importante es tener las herramientas y la capacidad de entender qué es lo que te está pasando para ser capaces de hacer el aprendizaje necesario de esa experiencia y que te reconstruyas lo antes posible. Eso es lo importante y lo que pretendo aportar con este libro. Uh-huh. En ningún momento dices que sea fácil, ¿no? Lo que estás explicando es cómo gestionar todo este conglomerado de cosas que nos pasan en esos momentos. ¿Cuál sería ese camino, Silvia? ¿Cómo empezar a afrontar esto de otra manera? Pues es exacto, es el tránsito y el sumergirnos en ese proceso de duelo que, aunque no nos apetezca, tendamos a postergarlo muchas veces y queramos evitarlo, es imprescindible que lo transitemos. Entonces, se trata de ir identificando cuáles son esas fases del duelo y de qué manera nos están afectando en nuestro momento, en nuestro presente. Porque hemos escuchado muchas veces que el duelo tiene unas etapas, la negación, la tristeza, la rabia, pero cuando vives la pérdida de esa persona con la que tú habías proyectado tu vida, con la que tú te visualizabas en un futuro, con la que ya dabas por sentado que ibas a compartir el resto de tus días, y de repente esa persona, por motivos varios, desaparece o ya deja de estar ahí, pues es un choque que afecta a muchas partes de nuestra vida. Se destruye la autoestima porque a lo mejor te ha dejado igual por otra persona o no entiendes, conectas con no he sido suficiente para esa persona, no he sido lo que esperaba, entonces empiezas a mirarte de otra forma y te empiezas a sentir peor. Y es necesario hacer ese proceso para poco a poco ir reconciliándote contigo mismo. Y para eso hay que
ser capaz de cerrar las heridas que esa pérdida, que esa ruptura ha creado en ti, ¿no? Muchas veces es como que ponemos un parche y tenemos que seguir, hacemos como que no nos afecta. Otras personas, en cambio, quedan ancladas en la víctima y pasa tiempo y tiempo y siguen con los interminables ¿por qué? Quedan ancladas en la víctima y eso les impide seguir adelante. Entonces, cada uno lo vive de forma distinta y es importante detenernos, mirar hacia adentro, analizar qué ha pasado, por qué ha pasado eso, qué es lo que está tratando de enseñarme la vida con esta experiencia, qué puedo aprender y a partir de ahí reconstruirme y volver a conectar con todo lo bonito que hay en nuestro entorno. Hablas de esas dos formas, o engancharse, quedarse enganchado y en los porqués, o esto, no sé si sucede cuando, por ejemplo, no has visto señales, ¿no? Porque tal vez es más fácil entender que algo tiene su fin si estás viendo algo, pero ¿qué pasa cuando no hay señales, cuando es abrupta? Incluso la historia que cuentas en el libro es un final abrupto para una de las partes, ¿no? Sí, es cierto, cuando no te lo esperas, cuando no hay señales, porque fíjate que a veces hay señales y no las vemos o no las queremos ver. Muchísimas veces hay señales, yo creo que casi siempre, pero cuando uno no las ha percibido, entonces, claro, el shock que experimenta, la ruptura, la crisis, es mucho más fuerte y entonces como que te rompes de una forma mucho más agresiva y te cuesta más recomponerte. Es muy fácil que quedes ahí atrapado en esa rabia y en esos porqués de no entender por qué ha pasado eso, qué es lo que le ha ocurrido a la otra persona. Tienes rabia hacia la otra persona porque tú entiendes que el daño que sufres lo ha causado el otro o la otra, pero en realidad tienes rabia y sientes rabia hacia ti por no haberlo visto, por no haberlo detectado, por haberte pillado así sin esperarlo. Entonces, es importante entender también todo eso, ¿no? Entender en qué punto estamos y qué es lo que necesitamos para ir transitándolo. Uh-huh. Estamos hablando de la persona que recibe esa decisión, aunque haya tenido señales, pero el que recibe, pero ¿qué pasa del que toma la decisión, ¿no? A veces ves que tienes que romper. ¿Cómo hacerlo de la manera menos dañina posible? Pues yo creo que hay que hacerlo lo antes posible, es decir, cuando una persona se da cuenta de que quiere tomar esa decisión, que ya lo tiene claro, no esperar, ¿no? Porque tendemos a, bueno, ahora esperemos a que los niños tienen exámenes, ¿no? Es que ahora viene verano y claro, teníamos un crucero ya reservado, ¿no? Es que ahora viene Navidad, ¿no? Es que luego es su cumpleaños, es que luego está enfermo. Siempre hay una excusa. Entonces, si ya lo tenemos claro, el momento, yo siempre insisto es ahora, ya, ¿no? Y luego uno ya buscará los recursos y el apoyo social que necesite. Y cuanto más claros seamos, mejor. Es decir, para no dañar a la otra persona o para, desde nuestro punto de vista, hacerle menos daño, no hablar como con medias tintas, dejar lugar a la esperanza, ¿no? Con mensajes tipo, bueno, ya veremos con el tiempo, el futuro dirá, o ese tipo de comentarios que lo único que hacen es que la otra persona piense, no está todo perdido, hay posibilidades de retomarlo, y claro, si tú no quieres dejar la relación, eso no te va a dejar avanzar, porque quedarás ahí anclado. Entonces, cuanto más claro sea quien quiere dejar la relación y cuanto antes lo haga y más radical, es mucho mejor también, aunque a la otra persona no le guste escuchar eso. Hemos tenido oportunidad, no sé, en redes sociales o amistades o tal, de hablar de rupturas que se hacen por todo tipo de vías, ¿no? Vía WhatsApp, vía ghosting, desaparecer, vía nos sentamos y tomamos un café, vía nos vamos de viaje, ¿no? No sé si hay una forma así que resulte, no sé, más conciliadora, más constructiva para las dos partes. Yo creo que no hay un modelo perfecto de romper porque depende mucho de las dos personas que formen parte de esa historia. Sí que es verdad que creo que dar una explicación es importante. El ghosting yo creo que es de las peores modalidades de ruptura porque quedas ahí atrapado y puedes quedar anclado mucho tiempo sin entender nada y comiendo de la cabeza. Pero más allá de poder dar una ruptura, creo que cualquier modelo y cualquier formato es perfecto, ¿no? Es que me ha dejado por WhatsApp. Bueno, ¿qué más da, no? Si lo importante es que te haya dicho que no quiere continuar, entonces ya es un trabajo que tienes que hacer tú. Y aparte, una persona que te deja así, a lo mejor es porque tiene una dependencia emocional contigo, porque ha intentado dejarte otras veces y tú suplicas, te arrastras y lo ha tenido que hacer desde la distancia porque si te tiene delante no puede, ¿no? Hay muchas explicaciones de por qué uno lo hace así, no solamente es por cobardía, pero uno se tiene que quedar con ¿qué es lo que ha hecho la otra persona? Me está diciendo que no quiere continuar a mi lado, entonces hay que emprender ese proceso de duelo.
Ahí viene un poco una etapa, justo el duelo, el dolor, ¿no? La tristeza, los recuerdos, todo lo que se mezcla. Eso, Silvia, ¿cómo se transita? O sea, dejando que suceda, supongo, ¿cómo puedes... ¿Qué haces con tus pacientes cuando están en ese proceso, ¿no? tan difícil? Yo siempre trato de, primero hay que centrarse en uno mismo, en fortalecerse, en curar esas heridas y en volver a conectar con el futuro, ¿no? Lo que tienes a tu alrededor y proyectar hacia dónde quieres ir. Más allá de esa relación, tu vida continúa, la relación acabó, tu vida sigue. Entonces hay que lo antes posible volver a centrarse en hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero dirigirme a partir de ahora, ¿no? En quién quiero convertirme a partir de esa experiencia que estoy viviendo, que es muy dura, pero que me puede hacer más fuerte si aprendo lo necesario. Entonces, por eso he querido en el libro contarlo a través de una experiencia, de un viaje, que aparte hay una parte personal también que yo viví y demás, pero porque cuando nosotros empezamos a percibir la belleza de la vida, la belleza del entorno, cuando volvemos a conectar poco a poco con eso que nos ilusiona, con cosas bonitas, vamos atreviéndonos más a soltar ese dolor, a soltar ese enganche, a soltar esa rabia. Pero para lograrlo debemos también permitirnos sentir cada una de estas emociones, ¿no? Incluso sumergirnos en ellas y patalear y gritar y hacer lo que haga falta, pero es como, vale, te sueltas, conectas, te sumerges, lo sacas y luego respiras otra vez, te vuelves a levantar y vuelves a esforzarte. Muchas veces en estos procesos no nos apetece ir al gimnasio, no nos apetece quedar con gente, quieres estar solo, llorar y encerrarte en casa, pero aunque no te apetezca, el hecho de saber que si lo haces te va a venir bien y te esfuerzas en hacerlo, luego cuando vuelves a casa te sientes mejor, ¿no? Y uno tiene que poner de su parte. Si te dejas caer, te vas a quedar ahí, pero si te esfuerzas y pones de tu parte, vas a sentir cómo vas avanzando. Claro, es difícil, se tiende mucho a hacer el victimismo, ¿no? Es que yo, qué bajón, no puedo, no quiero hacer nada, no quiero hacer ninguna de esas actividades estupendas que has comentado. Pero claro, dentro de eso, ¿qué sería lo normal y cuál sería una señal de alarma de decir, oye, necesito ya pedir ayuda profesional porque no hay manera de salir de aquí? Porque has hablado de emociones que hay que sentir, pero ¿cuándo es un momento o un punto en el que, esto ya no es tan normal? Bueno, cuando uno, por ejemplo, se da cuenta de que queda atascado en una de esas emociones. Por ejemplo, puedes quedar atrapado en la rabia, que vayan pasando los meses y cada vez que encuentras una amiga empiezas, es que el muy desgraciado, míralo, ahora me he enterado que va con esta, va con otro, mira, ha perdido 10 kilos, ahora se ha comprado un coche nuevo, está en ese viaje que yo siempre le pedía y ahora va con... O sea, si tú te obsesionas en la otra persona, significa que estás ahí anclada o anclado y no fluyes, estás atrapado. Cuando quedas anclado en la tristeza, ¿no? Pasa el tiempo y sigues llorando, sigues sin cuidarte, no te duchas, no haces nada, te piden para quedar tus amigos, siempre dices que no, estás ahí con tu cara de alma en pena, cuando tu vida está bien y cuando no te pasa nada más allá de esa pérdida. Entonces, cuando quedamos atrapados en una de esas emociones, es la señal más clara de que tenemos que pedir ayuda, y a veces eso, como la relación ya acabó, cuando vas a un psicólogo por ese motivo, en una sesión o dos es más que suficiente normalmente, porque solo tienes que hacer un clic, despertar, que te ayuden a salir de ahí, de ese agujero, y ya está, y continuar andando. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y uno tiene que verlo y tiene que asumirlo. Hablas de tiempo, claro, pero este tiempo... Es relativo y es personal, suponemos, ¿no? Sí, no. Cuando me preguntan cuánto tiempo se necesita, claro, bien. uno quiere salir ya y quiere estar bien ya, pero cuanto más ponga de su parte una persona para hacer todas estas acciones, todas esas actividades, quedar con gente, esforzarte y demás, leer libros que te ayuden a entender la ruptura de otra forma, pues antes vas a salir, sin ninguna duda. Cuanto más quedes ahí en tu propio bucle, más te va a costar. Entonces, es en función de cada persona, ¿no? Lo que hablábamos al principio de los propios recursos, de la propia capacidad para razonar esa situación. Hay personas más racionales que lo ponen encima de la mesa y son más prácticas y les cuesta menos. Hay otras que quedan más ahí ancladas en el bucle, pero todos podemos salir y si aprendemos lo necesario,
al final acaba siendo una experiencia maravillosa de la vida. Recordamos además cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ella en su libro de la soledad, en el que tuviste que afrontar esa etapa. Hablamos mucho de la soledad no deseada y sería interesante también ver cómo podemos hacer esa soledad constructiva, ¿no? No victimista, ver cómo aprovecharla como una oportunidad que a veces no la tenemos. Así es. Y es muy importante agradecer esta oportunidad para reencontrarnos con nosotros sin ninguna duda, porque tal y como le pasa a Río, la protagonista de este libro, pues te encuentras que no quieres ir a cenar sola. A muchas personas les cuesta ir al cine solos o ir a tomarte un café en esa cafetería que han abierto, que tienes tantas ganas porque no tienes a nadie con quien ir. Y romper eso es muy importante, ¿no? Siempre estamos con el pensamiento puesto en los demás, en qué van a pensar, cómo nos van a ver, pero a los demás no les importamos lo más mínimo. O sea, cuando estás en una cafetería solo, los demás están a su bola con sus cosas y pasan de ti olímpicamente. Nos creemos el centro del mundo y no lo somos. Entonces, cuanto uno más se centre en sí mismo, en encontrar espacios de placer en su propia compañía, más crecimiento va a experimentar y más le va a aportar esta experiencia. Silvia, ¿tú estás a favor del contacto cero? ¿O no? Sí. El contacto cero es la Explícanos herramienta un poco esto que es, esa más herramienta útil que se ha inventado nunca. A ver, cuando tú cortas una relación y una de las dos partes no quiere cortar, si sigue en contacto esa persona contigo, tú no puedes empezar ese proceso de duelo porque la tienes en la cabeza, tú quieres estar con esa persona, quieres volver. Entonces, para poder asumir de verdad, de forma profunda, que la relación ha acabado, necesitas que esa persona desaparezca por completo de tu vida. No significa que le quieras ningún mal o que no puedas volver a hablar con esa persona nunca más, pero sí para que tú toques fondo y asumas de verdad, sin que te autoengañes, sin que sigas con la esperanza de que un día volveréis, de que aquello acabó, que no tengas rabia, que hayas perdonado a la otra persona también, por si es que te ha dejado. Entonces, está comprobadísimo que es muy sanador. O sea, no hay nadie que lo haya puesto en práctica en un proceso de pérdida, de ruptura, y no nos haya dicho, después de recomendárselo, wow, qué razón tenías con lo del contacto cero. Pero se complica un poco cuando hay hijos o un perro, claro, o algo en común, ¿no? A ver, con el tema de los animales, que es un tema que me sale mucho cuando hago conferencias y tal, yo siempre lo digo, un perro no es un hijo. Evidentemente le tenemos un cariño absoluto, como si lo fuera, pero no lo es. Entonces, yo creo, mi recomendación es que con un animal se tiene que decidir con quién se va a quedar el animal. El animal, si se relaciona bien con ambos, va a estar bien, estén con quien esté. Un hijo no, un hijo necesita al padre y necesita a la madre. Entonces, con un hijo sí que no podremos cortarlo absolutamente, pero siempre podemos reducirlo mucho más, porque con la excusa de los hijos mantenemos más contacto del que deberíamos, ¿no? Sobre todo para chafardear, para indagar a ver qué ha hecho, dónde ha ido, con quién estaba papá. Sí, se ha recuperado antes. Claro, entonces eso no ayuda. Con un animal sí que mi recomendación es que decidamos con quién se queda el animal, y el que se quede sin el animal, pues que adopte otro o que busque otra forma. Pero creo que es muy importante, porque con la excusa del perro, del gato, tampoco acabamos de cortar y esto puede alargar el proceso de duelo. Antes que hablabas de la palabra esa que me encanta, chafardear, ¿qué pasa cuando no podemos evitar esa tentación de estar, vale, contacto cero, no contacto con esa persona, pero yo interiormente estoy buscando en redes sociales, mira lo que pone, mira lo que postea, mira el estado de WhatsApp, mira... No. Fíjate qué obsesión, Aquí, de nuevo... responsabilidad y mucho autocontrol. Yo sé que cuesta. Yo siempre digo, mira, bloquea esa persona de todos lados, que aunque nos cueste también bloquear, es lo mismo que el contacto cero, porque parece que le estás haciendo un daño a la otra persona y la otra persona se queda igual. Entonces bloquea, y así cuando tú vayas a mirar, porque tendrás tentaciones, verás que está bloqueada y te acordarás de por qué la bloqueaste. Entonces tienes ahí un pequeño instante en el que puedes decidir desbloquear o decir, mira, me voy a correr y a ver si cuando vuelvo se me ha pasado. Entonces eso nos da margen, ¿no? Es igual que tenemos fotos, no las queremos tirar, vale, mételas en una caja, guárdalas ahí en el armario más alto que te cueste más acceder, y cuando quieras ir a verlas tendrás un margen hasta que llegues para decir, venga, ¿qué tengo que hacer? No mirar. Y entonces ahí puedes decidir. Una de las partes más dolorosas de una ruptura es lo que no sucedió, no solo lo que sucedió, ¿no? Los sueños que se construyeron, los planes que se hicieron, las promesas. ¿Cómo manejar toda esta parte? Eso es lo que más duele, yo creo, el cortar con esos proyectos que teníamos y con todo eso, con lo que soñábamos, y que tenemos que asumir que nunca va a suceder, ¿no? Ese nunca, nadie
nos pesa muchísimo. Nadie más me va a querer como me quería esa persona, con nadie voy a poder tener eso. Entonces, es aprender a soltar de nuevo. De hecho, el libro está centrado en una ruptura, pero lo que quiero transmitir es cómo enfrentarnos a los cambios de la vida, que los cambios no dejan de ser pérdidas, y cómo hacerlo para aprender a transitar las pérdidas, a soltar, ¿no? Esa situación que teníamos, que pensábamos que iba a ser permanente, en la que teníamos expectativas y que ya nunca más la vamos a tener. Y eso es algo que forma parte de la vida de cualquier ser humano, y creo que es muy importante aprender a gestionar eso, a no apegarnos tanto. Nos apegaremos porque somos así los seres humanos y creamos esos vínculos, pero cuanto más reflexionemos sobre esto, sobre cómo aprender a dejar ir, más vamos a fluir con esos cambios inevitables de la vida, que cuando ella quiera nos los va a poner en el camino. Otra cosa que sucede es esto que se dice de un clavo quita a otro clavo, y estas cosas como para superar la ruptura. ¿Y cómo se sabe uno si ya está preparado de nuevo para el amor? Pues mira, dos cosas. Cuando ya tienes claro que no volverías nunca más con esa persona con la que ya acabaste, o sea, tienes claro que aunque viniera arrastrándose, eso ya lo has dejado atrás, ahí significa que ya has hecho un paso muy importante. Y luego cuando has aprendido a estar solo, sola, y estás bien, cuando le has perdido el miedo a la soledad, cuando no tienes urgencia por encontrar a otra persona, porque a veces nos obsesionamos mucho en encontrar pareja otra vez, o no conectamos con ese miedo. Es que, Silvia, es que ya llevo 3 años sin pareja, claro, me está entrando un poco el miedo. No, da igual 3 años que 13, es que ¿qué importa, no? La soltería, como siempre digo, es un estado civil perfecto igual que cualquier otro, y debemos aprender a estar bien ahí con nosotros mismos, y cuando llegue el momento, cuando se cruce alguien que encaje y con quien mejore ese estado de soltería, pues será fantástico. Raquel, mientras nos contaba todo esto, Silvia, bueno, has tomado tus notas. ¿Qué podemos resumir de todo esto que cuenta muy bien en el libro y que aquí hemos intentado, pues... Exacto, sí, unas pinceladas, y así las tomamos, porque lo que nos falta cuando tenemos que superar una ruptura es información y educación, porque lo que tenemos que hacer es entender ese proceso. Nos hablas de que depende de las habilidades de cada persona, ¿no? Porque todos necesitamos esas herramientas para saber lo que están pasando. Tenemos que vivir ese proceso de duelo, y hay que identificar las distintas fases del duelo porque afectan a la autoestima. Así que se trata de cerrar las heridas que esa ruptura ha hecho en nosotros. ¿Y qué pasa cuando uno no ha percibido esas señales de crisis, ¿no? Lo que pasa es que resulta más fuerte y nos podemos quedar atrapados en rabia, en dolor. ¿Se puede romper bien realmente? Bueno, se trata de no esperar, de hacerlo lo antes posible. La palabra es ahora, con claridad, sin dar esperanzas y sobre todo dando explicaciones. La palabra explicación es muy importante. Tienes que quedarte con esto. No quiere quedarse a tu lado. Y eso es lo que tienes que mirar. En el proceso de duelo, ¿hacia dónde quiero dirigirme? Esa sería un poco el enfoque, ¿no? Saber qué nos ilusiona y sobre todo esforzarnos. Si no nos apetece, pues seguir insistiendo, alejarnos de esas emociones en las que nos podemos quedar atrapadas, como la rabia, la tristeza, y cuándo pedir ayuda, cuando nos quedemos enganchadas. El tiempo es relativo, pero nos gustaría quedarnos también con la posibilidad de aprender que la soledad es una oportunidad para reconectar con nosotros. Qué crack que estás hecha. Muy bonito y un resumen increíble. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Silvia, por participar nuevamente, y hasta la próxima, Bienestarios. Muchas gracias, un placer. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.